Bien, como les dije, Carlos Melconian. Carlos, próximo ministro de Economía, dicen algunos, bueno. Pero sobre eso, hace poco te escuchaba en un seminario que hizo Clarín decir que nadie va a venir a hacer un ajuste brutal. Esto es importante lo que dijiste porque hay muchos que pronostican que si no ganan los que están, los que vienen van a venir a hacer un ajuste brutal. ¿Por qué podés explicar un poco eso? Sí, yo dije en el mismo seminario al cual haces referencia que no hay tal cosa, por lo menos en lo que nosotros estamos preparando y por lo menos en mi contacto en privado con eventuales candidatos a presidente, aún más. En lo personal y en el equipo que nos toca liderar, no tenemos ningún interés en eso. Para que quede claro. Ahora vamos a aclarar de qué se trata. Claro, porque hay algunas cosas, por ejemplo, las tarifas. Sí. Que están atrasadas. Por supuesto, y que hay que, como corresponde, ponerlas al mismo nivel que países vecinos como el nuestro. Bueno, eso es un ajuste. De otros tamaños. No es. Ajuste es cuando vos tenés 120, 130, 150, 110 de tasa de inflación. Y cuando tus ingresos suben por debajo de eso... Es decir, lo que pasa ahora. Claro, lo que viene pasando hace rato, y como la verdad que nos ponemos más allá de cualquier confrontación estéril, lo que viene pasando durante 80 años, salvo alguna excepción durante los 90, en la Argentina. Entonces, todo lo que se licúa con la inflación es un ajuste, todo lo que se licúa. Y tampoco ha sido el supuesto no ajuste una medicina efectiva para la Argentina, porque en ese trance estamos desde el 2001 y sin embargo no ha sido una solución ni aumentar el gasto, ni supuestamente desajustar las tarifas, ni regalar el boleto de colectivo. Es decir, cuando vos no creces más, cuando vos no tenés competitividad, cuando vos no tenés inversión, cuando vos no tenés creación genuina de empleo y cuando el poder adquisitivo no se calienta en el buen sentido de la palabra, o sea que un empresario, como ocurre hoy en Estados Unidos, tiene que pagar para conseguir mano de obra, porque si no, no consigue, que dicho sea de paso, en algunos rubros de Argentina ocurre. Bueno, ahí vos tenés un ajuste, y encima tenés un ajuste injusto, tenés un ajuste generalizado, tenés un ajuste donde pagan todos. Vamos de nuevo a lo de las tarifas. ¿Vos quién te crees que paga los subsidios de las tarifas? ¿Quién te crees que los paga? Los paga el gasto público, claro. Gasto público. ¿Y el gasto público quién lo paga? Los impuestos que pagamos. Después de que no hay más deuda externa y que está la fantasía de la deuda interna, lo paga supuestamente los impuestos que no alcanzan y entonces tenés que emitir moneda. Quiere decir que la asfixia impositiva y la emisión monetaria, que hoy nadie ya discute que su contraparte es la tasa de inflación, termina pagándolo. Entonces puede decir tranquilamente una persona que no tiene que ver con ese subsidio, que no está siendo subsidiado, o hasta que siendo subsidiado la inflación le quita más que el propio subsidio que le da, o el crecimiento de la pobreza. Ahora, también hay un dólar atrasado, el dólar oficial, que nadie accede al dólar oficial. Y hay sueldos atrasados, lo que se llaman los precios relativos de la economía. ¿Y entonces? Cuando uno habla de los precios relativos de la economía, puede entrar las tarifas, pueden entrar los servicios, puede entrar el tipo de cambio y puede entrar los salarios. Y hay otros adelantados. Entonces, justamente lo que uno tiene que hacer antes del lanzamiento de un programa de estabilidad es tratar de encontrar el equilibrio de esas variables. Y el equilibrio de esas variables en algún caso es el mercado y en otros casos son precios regulados por el gobierno. Y bueno, y tendremos que desempolvar y rediscutir los organismos reguladores de competencia y los organismos reguladores de tarifa
y todo aquello que convive en un país normal, donde hay que ser optimista, porque respetuosamente voy a decir, esto lo hacen los Uruguay, los Paraguay, los Brasil, los Chile. No tenemos que remitirnos a los escandinavos ni a buscar la vieja economía de bienestar de los ingleses o de los europeos. Ahora, Carlos, ¿vos crees que hay una sociedad que va a aceptar, la sociedad, no estoy hablando de la sociedad mayoritaria, sino de los grupos que salen a la calle, que va a aceptar mansamente estos cambios? No lo sé, pero tenemos que... Has hecho una diferencia notable cuando me lo estás tratando de exponer. Y acabo de escucharte en la introducción y hablaste de los resultados electorales. Entonces, vos cuando haces referencia a lo que estamos hablando, de nuevo, sin ánimo de venir a joder a nadie, porque así lo dije, si son grupos que se dedican a hacer todo este tipo de despelotes, esté quien esté en el gobierno, porque yo también escucho hablar al candidato de la interna del oficialismo, que el oficialismo tiene una interna. Sí, sí. Bueno, escucho hablar como si fuera el enemigo mayor de su vida del otro candidato de la interna oficialista. Sí, sí. De nuevo, solo por dar un ejemplo, porque no tengo ningún ánimo de pelearme con nadie, ni venimos para eso. Nosotros hemos decidido ponernos una caparazón y venir a laburar para dar una mano en este problema. Ahora, el señor del mortero, que no sé cómo se llama, también estuvo el Día de las Piedras. Y el señor del mortero, ¿qué tiene que ver con las grandes mayorías? No sé ni dónde está ahora. No, pero tenía un mortero y ese día tiraron 14 toneladas de piedra. Pero entonces lo que la gente tiene que apoyar es que de ese gobierno el encargado de la seguridad va a dejar manifestar al que quiere manifestar pacíficamente, como dice la Constitución, del señor del mortero que está fuera de la ley. ¿Qué tiene eso de malo? No, no. Ahora, pero esta pregunta, esta inquietud, más que pregunta, se la hace gran parte de la dirigencia política. Por supuesto. ¿Por qué? Porque, digamos, esto no va más. Esto te quería preguntar. ¿El peronismo tuvo en su historia una situación como esta? Porque Pablo Gerchunov, como lo conocés, sí, tenía la teoría de que al peronismo siempre le tocaban las buenas y al no peronismo siempre las malas. sí. Esta vez al peronismo le tocaron Bueno, difíciles. pero es parte del ayornamiento de la historia, es decir, puede haberse dado esa circunstancia donde en general las buenas se lo fue asociando un poco en broma y muy en serio. En general se lo asociaba con los términos de intercambio, es decir, cuando le tocaba al peronismo los precios de los productos de Argentina volaban y cuando le tocaba al no peronismo... Sí, lo que pasó con Kirchner y la soja. Claro, Kirchner y la soja, pasó con De la Rúa en su momento. Parecía cosa de mandinga, como se dice, pero ocurría. Bueno, no es el caso actual, o aún te puedo decir, porque los precios que rigen actualmente no son malos, debo decir, como he dicho siempre, para mantener la objetividad, la sequía Sí, claro. es un golpe de knockout, pero bueno, muy probablemente los tiempos van cambiando, es decir, vos mismo de nuevo en tu introducción has mencionado que hay montones de jóvenes muy probablemente vinculados con las ganas de votar, con el voto, con que de esto no me interesa, donde la situación se va ayornando. Cuando querés hablar a un joven de la crisis del 2001 o de la crisis No del la conoció. 1980, ¿a quién le hablas? No lo vivió. Claro, entonces ¿a quién le hablas? Muchas veces, ¿sabes cuándo me di cuenta yo de esto? Cuando un día fui a darle una charla a 300 jóvenes en Córdoba y hablé del plan Megatel. Estamos hablando de los años 80. Después me di cuenta que nadie entendió nada de lo que dije. Claro, porque la primera pregunta que hubo, que te das cuenta que era cero interesante, era ¿qué es el plan Megatel? Entonces yo salí de ahí y dije, la verdad que el Gil soy yo. Porque claro, si estos chicos que entienden, y además aunque entiendan,
porque se los explicás y lo entienden, no les llega Porque no lo vivieron. la vivencia. Efectivamente, es como cuando mi viejo me hablaba de Alfredo Di Stéfano. Yo no lo vi a Alfredo Di Stéfano. Entonces, para mí, mi ídolo deportivo fue Maradona. Y hoy algún chico que le sacás a Messi y no vio a Maradona, no lo siente a Maradona, o tiene de Maradona su última imagen y no la deportiva. Entonces, esas vivencias son muy relevantes. ¿Y cuánto hay de pibes que no han vivido eso? Ahora, Se dice que entre 30 y 40% Sí, del claro. padrón. Sí, claro. Y entonces, ¿a quién le estamos hablando cuando estamos hablando? Por eso, ellos recogen las bondades que supuestamente se ofrecen fuera de la Argentina, pero no por la calidad de vida, porque tienen crédito, porque tienen horizonte. Porque tienen seguridad. Porque tienen seguridad. Claro, hay muchísimos lugares hermosos de la Argentina, pero que vos tenés miedo para ir caminando, y hay muchísimos lugares en el mundo que hemos recorrido mucho peor que la Argentina, pero a cualquier hora vos venís caminando. Entonces, todo ese tipo de cosas, un pibe se aviva rápidamente, el horizonte, el crédito, su futuro, el teléfono, lo que fuere. Entonces, cuando vos te tenés que dirigir a esos tipos para hacerlo sistémicamente hablando, no saltando arriba de un escenario, sino sistémicamente hablando, es decir, ¿cómo yo puedo hablarle de un horizonte a un joven? ¿Cómo puedo...? Bueno, en ese segmento la estabilidad paga un montón y ese joven está dispuesto a no darle bola al pibe del mortero, porque no compra lo del pibe del mortero. Y no sé qué interpreta por la palabra ajuste, porque le encanta ir en el subte internacional o tomar el colectivo internacional o tomar el tren que va de no sé dónde a no sé dónde y es un viaje formidable. Pero dice, ¿sabés lo que cuesta, no? ¿Sabés lo que pagué? Me quedé con el ticket. Bueno, es lo mismo. Ahora, Carlos, yo mirando los números del Estado veo que en los últimos 20 años se duplicó el gasto público y se duplicaron los empleados públicos. ¿Dónde vas a hacer el recorte? Bueno, primero, déjame decirte, en términos de gasto público y de empleados del Estado, desde 2008-2009 al 2015 fue escandaloso lo que ocurrió. No se duplicó en términos de la numerología que uno maneja, pero fue escandaloso su aumento. Podemos estar hablando de 10 puntos del gasto público en 20, no estoy hablando incluyendo a las provincias, sino de la administración central, y podemos estar hablando de 1 millón a 1,5 millones más de empleados públicos en 2 ¿Son necesarios? 3. No, justamente, no. Y justamente, cuando vos me decís dónde se hace el recorte, lo primero que hay que entender es que ya la realidad se encargó de recortar en parte. Y lo ha hecho este gobierno. Ahora, ¿cómo lo hace? Bueno, nunca más recuperás el poder adquisitivo de un empleado estatal, porque es como si yo te dijese, si me está subiendo la cantidad de personas que incorporaste y no me está subiendo simultáneamente una masa salarial equivalente, los que están cobran menos. Vos me decís, ¿quién es el HDP que está ocupado de eso? La realidad, el presupuesto en sí mismo. Siguiente tema. ¿Qué ocurre con lo que se llama la nominalidad o el aumento real del gasto público? Mientras vos a la nominalidad la ves crecer, el gasto público en términos real se sigue derrumbando, porque no hay ninguna nominalidad que crezca al 120% anual. Entonces, vos fijate que el ministro candidato a presidente dice que él no va a ajustar el gasto público y el ministro de Economía se vale de la tasa de inflación para seguir ajustándolo y su propio contrincante en la interna está avivado de eso. ¿Se puede ser
ministro de Economía y candidato a presidente? Bueno, yo debo haber sido de los primeros que dije... Se debe ser, se puede. No, yo dije que en un país como en la Argentina y en este contexto rozaba la irresponsabilidad. Lo dije hace mucho tiempo en el programa de un amigo en común. Pero lo dije de nuevo con la mayor buena leche, no para joder a nadie, porque no ando en tónica de joder a nadie. Pero digo, es imposible todo eso, es imposible, porque además se contradice en sus metas. No hay ningún político en el mundo que pueda decir, voy a ser candidato devaluando, voy a ser candidato aumentando las tarifas, voy a ser candidato bajando el gasto público, voy a ser candidato ajustando. No lo va a decir, porque está en el germen natural de ser un candidato a presidente. Es horizonte, no va a ir bien, optimismo, si digo lo que voy a hacer no me votan. Eso está endógenamente en el candidato. Mientras que el ministro de Economía, que quiere llegar a la otra orilla, porque fue admitido hasta públicamente. Tiene que decir que no, como todos los ministros de Economía. Y tiene que ver por dónde ajusta. Simultáneamente negocia con el Fondo Monetario, con quien no va a romper, se supone, no va a romper, por X cantidad de motivos, viendo cómo puede hacer para continuar en la senda en la que está, por lo menos, para llegar primero a agosto, después a octubre. Al fin y al cabo, su primer gran objetivo al tomar el ministerio fue cruzar al peronismo a la otra orilla, no nos olvidemos. Déjame que te de haga eso. una pregunta sobre el Fondo Monetario, porque hoy además la vicepresidenta habló del Fondo Monetario. Pero yo te quiero hacer una pregunta, no en la coyuntura, sino, ¿es tan malo tener un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, como dice el gobierno? Lo está diciendo más ahora, que se va a ir cuanto antes del Fondo Monetario, como lo dijo Cristina hoy. ¿Es tan malo tener un acuerdo con el Fondo? A ver, dividamos en dos. Primero, ¿por qué un país va al Fondo Monetario? Y un país va al Fondo Monetario cuando se quedó sin financiamiento voluntario y cuando tiene sus cuentas desordenadas. Entonces, el Fondo Monetario no es un banco de desarrollo, no es un prestamista para asfalto, alcantarilla e infraestructura, es una ambulancia, es el SAME. Es el SAME en el mundo, que hace que te mete adentro del helicóptero y hace todo lo que tiene que hacer supuestamente para curarte. Y es hasta una mala comparación, porque el SAME de verdad te quiere curar, el fondo va y te presta contra algo, supuestamente una matriz habitual y clásica. Si vos vas al nutricionista, ¿qué te va a decir? Comé. ¿Qué te va a decir? Estate sentado todo el día. ¿Qué te va a decir? Levantate a las 12 del mediodía. O te va a sacar de la cama a las 7 de la mañana, te va a hacer correr y te va a dar 2 lechuguitas. Fue el famoso puré de calabaza con pechuguita, ¿te acordás? Bueno, eso es el fondo históricamente. Y lo sigue siendo. Y lo sigue siendo. Mazo es otro fondo ayornado con una búlgara de un país tercermundista y emergente como presidente, usa la palabra inclusive, usa la palabra gender, usa la palabra clima. Es decir, ese es un nuevo fondo en ese sentido. Cuando buscas la receta es pechuguita con puré de calabaza, no aparece el asado ni la milanesa. Es decir, que vos preferirías no tener un acuerdo. Bueno, ahora, siguiente tema. En estas circunstancias, lo que tiene que entender la sociedad argentina, tiene que nosotros por nosotros mismos, no necesitamos ir al nutricionista. Nosotros por una cuestión de salud. ¿Vos qué querés hacer? ¿Tomarte 2 litros de vino por día? Tómalo, es tu problema. ¿Qué querés, fumarte 2 atados por día? Fumátelo. Morite temprano, es tu problema. Bueno, eso es lo que eligió Kirchner cuando se fue del fondo, le pagó todo y le pidió créditos a, sí, pero, a digamos, Chávez. No hay ningún problema, sí, por eso. Después tenemos que entrar en se le pidió a Chávez, si Chávez le dio al 15, sí, pero se lo sacó de encima, fenómeno. Ahora,
te lo sacás de encima para tirarte a la vida insana, porque lo que me acabas de preguntar de dónde se fue el gasto público arranca ahí. Es decir, si vos te lo sacás de encima y empezás con la oportunidad que tuviste en esa década bolivariana gloriosa por lo que te tocó de commodities, la herencia recibida de la década precedente, el ajuste que te hizo Remes, etcétera, etcétera, etcétera. Si a partir de ahí vos decís, mira, no necesito más al nutricionista, he decidido cuidarme solo, corro 10 kilómetros por día, como poco, pero todo lo que me gusta, entonces chapó. Ahora, si vos a partir de ahí te dedicaste a destruir el campo, a destruir la energía, a hacer el takeover de los fondos de pensión, es que te digo, che, vos te lo sacaste de encima, pero vas camino a terminar en... Después decir que se cruza Macri en el medio, pero vos te creés que la actual situación de Argentina no hubiera ameritado terminar ahí. Estamos hoy con este fondo ayornado, que es más que ayornado. Este es un fondo que no quiere tener conflicto con la Argentina. Debería sentir vergüenza el fondo, tener controlando a un país cuya inflación admitida por él es 120%. A usted lo está estafando este nutricionista. O sea, ha ido un nutricionista que encima lo deja engordar más. Y cuando vos vas a verlos a ellos, eventualmente dice, no me meto más con este. Dejalo, que me van a echar la culpa de la caída de nuevo a mí. Y entonces, si vos te vas a abusar de eso, entonces terminemos cuanto antes con esto. Vos te crees, y así lo he dicho, y así nos comprometemos. ¿Vos te crees que nosotros necesitamos al fondo para tener un programa? ¿Vos te crees que alguien de las 70 personas que estamos trabajando en esto, en algún momento dice, a ver, pensemos, ¿qué haría el fondo en esta circunstancia? Eso vamos a decir. Ninguno. A ninguno se le ocurre. Porque esos son programas de ajuste. Esos son programas de ajuste. Pero cuando te tienen que sacar obligadamente a correr o te enchufan la pechuguita. Porque ¿qué dicen? Mirá, a mí me mandaron para hacer este laburo. ¿Y vos quién sos? Yo soy el que maneja la ambulancia. Eso es el fondo. Muchas gracias, Carlos. No, gracias. Una pequeña pausa y Rodrigo de Loredo, que va a ser, que es el candidato a intendente de Córdoba en las últimas elecciones del próximo domingo, antes del 13 de agosto para elecciones nacionales para elegir presidente de la Nación.